Hace mucho un producto no me sorprendía tanto por la excelente calidad que ofrece a su bajo precio. Aunque este producto no es para toda la gente, si eres un apasionado por la música, tal vez te interese, ya que este DAC es una forma muy económica de reproducir música de buena calidad, ya que reproduce prácticamente cualquier archivo de música. Archivos PCM de 16 hasta 32 bits, con frecuencias de muestreo desde 44 hasta 384 kHz. ¿Qué características tiene este equipo? Bueno, cuenta con un chip XMOS de 16 núcleos que procesa los datos de audio que ingresan a través de la entrada USB. También cuenta con un amplificador operacional que reduce el ruido y la distorsión a un nivel extremadamente bajo, del 0.0001%, y tiene circuitos Texas Instrument legendarios por su bajo ruido y distorsión. En cuanto a botones y conexiones, tenemos un LED indicador que cambia de color dependiendo la calidad de audio que ingrese por la entrada USB. También tenemos un botón que aumenta la ganancia de volumen en 6 decibeles. Y una perilla de volumen que se ajusta manualmente. A continuación tenemos la entrada para los audífonos, que es una entrada de 6.5 milímetros, pero le podemos conectar unos audífonos de 3.5 milímetros convencionales usando un adaptador, el cual viene incluido. Y por último, en la parte delantera tenemos un botón para aumentar los graves. En la parte de atrás tenemos la entrada de la alimentación eléctrica si la queremos separar de la entrada de datos para que el audio entre más limpio, aunque el adaptador no viene incluido y se tendrá que comprar por separado. Pero no te preocupes, ya que por medio de la entrada USB tú puedes ingresar tanto la corriente eléctrica como los datos de audio, y en mi experiencia no afecta la calidad del sonido. Por último tenemos una salida RCA por si quieres conectarlo a unas bocinas activas o a un amplificador. Algunas consideraciones que debes de tener para disfrutar el sonido de buena calidad son las siguientes. Número 1. Procura que los archivos de audio que vas a ingresar por la entrada USB sean de buena calidad, ya que si ingresas archivos de baja calidad no notarás gran diferencia. Número 2. Procura instalar los drivers o controladores del DAC en tu computadora para que el dispositivo funcione y se escuche correctamente. Y si lo vas a conectar a tu teléfono o consola de videojuegos, no es necesario instalar controladores. Y número 3. Procura tener unos audífonos de buena calidad para escuchar todos los detalles que tiene tu archivo de audio y que va a reproducir tu DAC. Por último, les quiero compartir mi experiencia de sonido con este DAC. Lo podemos conectar a la computadora, pero sonará mejor si instalamos los drivers. Lo podemos conectar al teléfono, pero debemos utilizar aplicaciones que detecten el DAC y sean capaces de enviar la información de audio directamente al DAC sin ningún procesamiento interno del teléfono. Y si quieres puedes conectarlo a una consola de videojuegos. En mi caso lo he probado con un Nintendo Switch y ha funcionado correctamente. En cuanto a escuchar música a través de la salida RCA, cuando conecto el DAC directamente a unas bocinas, el sonido tiene mucho detalle, pero el volumen es muy bajo. Y si lo conecto a un amplificador o a unas bocinas activas, al pasar por un amplificador externo, el sonido pierde mucho detalle y volumen, por lo que yo decidí utilizarlo únicamente como un DAC para audífonos, que es como me parece que suena mucho mejor y lo he disfrutado mucho más. Para descargar e instalar los drivers en tu computadora tienes que hacer lo siguiente. Primero hay que abrir el explorador de internet y buscar EFI Drivers. Aquí te aparecerá esta página oficial de EFI, donde tendrás que buscar el modelo que tú tengas. Ten cuidado de ver la página en inglés, ya que si la traduces a español cambiará el nombre de algunos productos y será más difícil encontrarlo. En mi caso es el Zen AirTech. Una vez que encontré el producto, ahora sí ya puedo traducir la página a español. Aquí me pedirá introducir el código que viene en la etiqueta de mi DAC, así que al ingresarlo ya me aparecerán los controladores de Windows y la actualización del sistema propio de mi DAC. Así que aquí doy clic en descargar zip con instrucciones en PDF y descargo la última versión del firmware. Una vez que ya descargué los archivos,
y los tengo descomprimidos, voy a instalar primero el driver de Windows. Aquí tengo que ejecutar el archivo .exe, pero antes debo desconectar mi internet y mi antivirus para que no lo detecte como un virus. Así que le doy clic derecho, dar como administrador y ejecutar. Le doy que sí. Aquí vamos a darle clic en instalar y dejamos que cargue el sistema. Aquí me dice que estoy usando unas aplicaciones que deben cerrarse para poder hacer la instalación. Así que vamos a cerrar todo lo que no estemos ocupando para poder instalar este programa. Damos clic en OK. Y listo. Como dato importante, cuando termine la instalación debes reiniciar tu computadora. Y si ves que el DAC no funciona correctamente, desinstala el programa, vuelve a instalarlo y vuelve a reiniciar tu computadora. La primera vez que yo lo instalé no funcionó, así que lo desinstalé y lo volví a instalar y ya funcionó correctamente. Una vez que esté instalado, ya te aparecerá en tu computadora y en tu reproductor de música. Por último, recuerda que tienes que actualizar el firmware de tu DAC. Para eso abrimos la carpeta que dice XMOS Firmware y aquí tienes tres opciones: la versión normal, la versión B y la versión C. Si abres el instructivo, te va a decir cuál es la diferencia entre la versión normal, la B y la C. La primera carpeta contiene la actualización estándar. La carpeta de la opción B contiene una configuración que omite los archivos MQA para que no tengas problemas al reproducir diferentes tipos de archivo. Y la carpeta de la versión C contiene una actualización que agrega el filtro ETO. En mi caso yo preferí instalar la versión estándar. Aquí tenemos la versión para Mac y para Windows. Y lo único que tenemos que hacer es copiar este archivo y pegarlo en la carpeta de nuestra computadora donde está instalado el controlador de Efi. En mi caso aquí tengo guardados los archivos de mi DAC, simplemente le doy pegar y continuar y eso es todo. Bueno amigos, eso es todo por este video y nos vemos en la próxima.